Saludos a todos mis queridos amigos y hermanos que sintonizan el canal donde leemos las mejores notas de estudio en las mejores Biblias de estudio. Continuando con la serie de estudio bíblico de Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al 4. En esta ocasión lo haremos en la Biblia de estudio Gracia y Verdad, que se encuentra en la Nueva Biblia de las Américas, y la Biblia de estudio Nelson, que se encuentra en la Reina Valera 1960. Vamos a empezar con la Biblia de estudio Nelson y vamos a ir al pasaje mencionado de Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 4. Vamos a hacer un acercamiento y vamos a empezar con la lectura bíblica. Nos dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos a ir a las notas de explicación que nos da esta Biblia, a pie de página, la Biblia de estudio Nelson, y empecemos con la lectura del versículo 1 y el versículo 2 que habíamos leído. El Evangelio de Pablo a los Corintios se centraba en la muerte física y la resurrección de Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, que se hizo humano pero nunca pecó. Recibisteis, el apóstol había iniciado la iglesia de Corinto. El evangelio que los corintios recibieron originalmente vino de él. Vamos a volver a leer el versículo 3, que nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Vamos a leer la nota del versículo 3, aquí se encuentra: he enseñado, recibí. Pablo no originó la proclamación de Jesús que enseñó a los corintios, simplemente les comunicó lo que había recibido. Se consideraba un eslabón de una larga cadena de testigos de la verdad acerca de la muerte y resurrección de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados. La muerte de Cristo se ocupó de nuestros pecados de forma definitiva. Jesús sufrió en nuestro lugar, soportando la justa ira de Dios contra nosotros, conforme a las Escrituras. Cristo vivió y murió según lo que dijeron de él las profecías del Antiguo Testamento. Volveremos a leer ahora el versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Leeremos el comentario. La resurrección verifica que la muerte de Cristo pagó el precio total por el pecado. Aquí el término griego traducido resucitó indica un acontecimiento completado, haciendo hincapié en sus efectos continuos en la historia. Cristo es hoy un Salvador resucitado. Ahora vamos a ver este artículo que hay a pie de página también pequeño. Y vamos en esta Biblia de estudio Nelson y vamos a leer: resurrección, anastasis, Strong 386. Las Escrituras dicen con frecuencia que la resurrección de Cristo fue de entre los muertos. Este es el lenguaje de la primera mitad de 15:12 y en otros versículos. Cuando se habla de la misma, en general se dice que es resurrección de muertos, como en la segunda mitad de 15:12. Ver también 15, versículo 13 y versículo 42. En Romanos 1:4 se hace referencia a la resurrección de entre los muertos de Cristo. Se emplea la misma terminología en 15:21, donde el texto griego dice literalmente: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Esto demuestra que la resurrección de Cristo incluía la de los creyentes para vida eterna. Cuando Jesús se levantó, muchos lo hicieron también y fueron unidos a él en su resurrección. Muy bien, ahora vayamos a la Biblia
de estudio Gracia y Verdad, que se encuentra en la nueva versión de las Américas. Vamos a ir al pasaje bíblico de 1 Corintios, capítulo 15. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Veremos también al margen citas bíblicas de cada versículo bíblico como referencias bíblicas. También del versículo 1, del versículo 2, del capítulo 15. Vemos estas citas bíblicas. Ahora vayamos al comentario que nos da esta Biblia de estudio Gracia y Verdad y empecemos con la lectura. Pablo presenta la cuestión de negar que Dios resucitará los cuerpos de los creyentes. Los corintios creían que Dios había resucitado a Cristo de los muertos, pero algunos de ellos lo negaban. La idea de que Dios resucitará a un cadáver humano subleva a los paganos grecorromanos. Ellos creían que el cuerpo material no tiene futuro más allá de la tumba y que solo el alma inmaterial es inmortal. Continuemos. Pablo empieza en un terreno común, recordándoles a los corintios el contenido del Evangelio para establecer que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Su resurrección es fundamental para el Evangelio y es el cimiento sobre el cual el apóstol construye el resto de 1 Corintios 15. El mensaje central del Evangelio es que Cristo murió, prueba, fue enterrado y resucitó. Prueba, se apareció a individuos o grupos de personas. Jesús murió por nuestros pecados, por nosotros y en nuestro lugar. Su muerte cumple la totalidad del Antiguo Testamento. Aunque Pablo podría estar pensando en pasajes específicos como Isaías 52:13 hasta el 53:12, la resurrección de Jesús también cumple el Antiguo Testamento. De manera más específica, la resurrección de Jesús al tercer día cumple el Antiguo Testamento. Bueno, hermanos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Hemos estudiado en la Biblia de Estudio Nelson y la Biblia de Estudio Gracia y Verdad el pasaje bíblico de 1 Corintios capítulo 15, el versículo 1 al 4. No se olviden de recomendar el canal, de darle un like y de suscribirse. Dios los bendiga abundantemente.